Buenas noches, una nueva edición del programa Conversando y hoy tenemos dos invitados que han llegado de México, dos especialistas en biomagnetismo. ¿Qué cosa es el biomagnetismo? Al parecer, y digo al parecer porque ellos lo van a confirmar, es una nueva técnica que está curando todo, simplemente equilibrando las energías del cuerpo, para sorpresa de propios y ajenos, para sorpresa de muchísimos médicos. Y estoy encantado y feliz. Ha venido a organizar un curso, viene todos los meses al Perú, de manera que le doy la bienvenida a Federico Vega. Federico, hola. Y luego viene Ricardo Galán, gran amigo mío, en el segundo turno de la entrevista. Gracias. Gracias, Manuel. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poco, primero de manera general, qué cosa es el biomagnetismo. Bueno, el biomagnetismo es una medicina que considera a la enfermedad desde su etiología, o desde su raíz. Desde su origen, desde lo que la generó. Exacto. O sea que normalmente la medicina ataca a las enfermedades de acuerdo a sus síntomas. Claro. Es decir, un resfrío ya es la parte final de la invasión de un virus o bacteria. Exactamente. Ya. O sea, el cáncer es la tumuración final luego de un inmenso proceso de invasión al cuerpo, llamémoslo de una bacteria. Claro, bueno, o algo así. Una cosa es un virus, una cosa es una bacteria, pero ya. Cuando estos se asocian, ya. Entonces es cuando empieza el problema del fenómeno tumoral. Ya, ahora, para que la gente entienda bien, ¿qué cosa es el biomagnetismo? Ok, el biomagnetismo es la medicina que detecta el problema de origen para solucionar un problema de salud. Cuando te ataca un virus, este virus entra a tu cuerpo porque el pH lo permite. En un pH equilibrado no puede existir ni un virus ni una bacteria. Entonces lo que hace el biomagnetismo precisamente es detectar en dónde está ese problema de la distorsión del pH, equilibrándola y devolviéndote la salud. Federico, una pregunta muy sencilla. ¿Podrías explicarnos brevemente qué cosa es el pH? Claro que sí. El pH, sus siglas lo dicen, es el potencial de hidrógeno, ¿sí? Mide, ¿no?, la concentración de iones de hidrógeno y es una medida de la acidez y la alcalinidad. Bien. O sea, es una forma de medir tanto la acidez como la alcalinidad de una sustancia. Sí, digamos que hay un punto neutro en el cuerpo, en la energía, en la sangre, en el pH, por decirlo. Si se va muy para arriba, el cuerpo se acidiza. ¿Es así? No, se alcaliniza. Se alcaliniza. Y si se va muy por abajo, se acidiza. ¿Qué pasa si se acidiza? Es en esos estados, por ejemplo, en los que da cáncer. Hoy en día, y si no pueden llamar a esta empresa japonesa que está entrando con mucha fuerza en Perú, incluso el agua se está purificando con imanes. Y es el mismo sistema y es lógico lo que estamos hablando. Bueno, ¿y cómo detectas tú si el pH está subido o bajado? Claro. Una pregunta antes. ¿Qué porcentaje en promedio de las enfermedades del ser humano tienen que ver con ese desequilibrio del pH? El 100% de las enfermedades. El 100%. Sí. Porque ahí me dijeron que era el 90%. Es el 100%. Prácticamente el 100% de las enfermedades tienen que ver con una distorsión del pH. Con una distorsión del pH. Exacto. En un pH neutro no puede sobrevivir ningún patógeno. Claro, es como el agua pura. Exacto. En el agua pura es el pH neutro, ahí no puede vivir ninguna bacteria, ningún virus. Bien, entonces te pido permiso, Federico, vamos por partes. Entonces, el pH desequilibrado genera la enfermedad. Federico, es de los grandes fundadores del biomagnetismo, es el primero que lo trajo al Perú, viene todos los meses a Lima a curar gente, ha curado a miles de peruanos y él es un experto en este tema. Entonces, si se regula el pH, el cuerpo, entre comillas, es una manera de decirlo, solo una metáfora, se purifica. Es correcto. Ya. ¿Y esto cómo se logra? Eso. El biomagnetismo utiliza al par biomagnético para detectar precisamente dónde está ubicado el problema. ¿Me permites traducir o preguntar? Claro. ¿Par biomagnético qué quiere decir? ¿Dos imanes? El par biomagnético no, es el fenómeno magnético que sufre el organismo cuando entra un virus o una bacteria, un hongo o un parásito. Puede ser una disfunción o puede ser hasta un problema emocional. Ya. Pero
Esto significa que dos tejidos o dos órganos del cuerpo se distorsiona el pH en ambos sentidos, norte alcalino y sur ácido. En el pH neutro no puede haber bacterias, pero si un tejido se fue a la alcalinidad, ya es favorable a que pueda haber bacterias, ¿verdad? O sea, pero, si se va, vamos a llamarlo así, hacia arriba. Porque si se va hacia abajo, lo que hay es virus. Lo que hay, exactamente. Siempre sucede en dos sentidos. El cuerpo, la química del cuerpo provoca o se equilibra en forma natural. Por medio de la respiración o a través del sistema renal, el cuerpo se neutraliza, ¿verdad? Si se va a la acidez, pues a través de la respiración y el sistema renal, pues tú puedes obtener un equilibrio de esa acidez. Se tiende a la homeostasis. Exacto. Pero cuando este tejido está ácido un tiempo, puede ser en segundos, ahí entra el virus. Perdón, ¿el virus entra o se activa? Se entra. En el momento que el tejido se va a la acidez, el virus entra a condiciones propicias para. Exacto. Esto es muy importante incluso para la psicología y el psicoanálisis, porque quiere decir cuando la persona tiene un trauma fuerte y tiene una baja de defensas, el pH sube. ¿Eso es lo que estamos diciendo? Sí, lo que sucede es que siempre que se distorsiona el pH, ahí es el campo fértil para que se introduzca una bacteria o un virus. Ya. Pero si el pH está neutro, no puede sobrevivir ningún virus y ninguna bacteria. Ya. Entonces hemos avanzado un poquito, ahora quiero hacer una segunda pregunta. ¿Y qué tiene que ver este pH que se puede medir cuantitativamente con el magnetismo? Ya, ese es precisamente el descubrimiento. Ese es el quid del asunto. Ese es precisamente el fundamento y el origen de todo este biomagnetismo médico, que se desarrolla a través del doctor Isaac Gois Durán en México. Él descubre el par biomagnético. Él era del DF. Él es de Puebla, de México. Él es de Puebla y bueno, vive actualmente en México y visita muchos países porque se está dedicando a dar cursos. ¿Y él cómo descubrió que con 2 imanes se podía curar un ser humano? Perdón, ¿es un ser humano o es un animal o un mamífero en general? Claro. Porque yo creo que es un mamífero, ¿no? Son mamíferos, los mamíferos son los que generan este par biomagnético. Se han hecho investigaciones acerca de plantas que también desarrollan un par biomagnético. Rejuvenecen de manera impresionante. Ponen 2 imanes debajo de una maceta, pero hay que saber ponerlos, y al día siguiente la planta es otra. Es impresionante. Sí, pero se utiliza un par, ¿no? Uno de ellos es la luna y el otro se pone bajo de la planta. Bueno, eso meditarás en tu curso. Exacto. Bueno, excelente. Yo les pido disculpas. Chéverísimo. Y yo les pido disculpas, está aquí presente mi gran amigo Ricardo Balán, que acaba de llegar de México y que días antes ha venido del Himalaya. Me acaban de traer del aeropuerto. Sí, sigamos. Entonces, la cuestión es que el biomagnetismo se desarrolla por este señor, que es mi maestro, y bueno, pues él se ha dedicado a buscar pues más adeptos, porque esto se tiene que dar a conocer cuanto antes, y bueno, pues se ha llevado un buen tiempo, porque siempre suceden barreras de alguna u otra forma que bloquean esto que crezca en una forma espectacular o exponencial. ¿Por qué hablamos de esto en el programa? Yo creo en esto. ¿Y por qué creo? Porque lo he experimentado. Y mi lógica era, verdad o mentira, lo importante es que cura. Pero ya, cuando me puse a estudiar y a leer, me pareció una lógica tan grande que dije, bueno, esto sí funciona. Y fue ahí que me conecté con algunas personas, mi amigo Ricardo, Federico y otras personas, y pude apreciar la inmensidad de este campo. Federico, enfermedades muy rápidas y maneras pragmáticas que se pueden curar impactando imanes en el cuerpo. Bueno, como te decía yo antes, prácticamente el total de las enfermedades puede ser curado, porque siempre que el pH lo permite, el virus o la bacteria va a permanecer. ¿Bronquitis? Sí, bueno, todos esos son síntomas, ¿no? Bronquitis, asma, diabetes. La diabetes tiene un caso muy especial porque la medicina ve al diabético con simplemente tener la glucosa alta. Pero esa glucosa alta se puede deber a muchos factores. Puede tener 50 porqués. Exacto. O sea, esa glucosa puede ser un tema emocional inclusive. ¿Colesterol? Colesterol, eso tiene que ver con el hígado, y cuando el hígado está enfermo puede producir triglicéridos, colesterol y muchas otras enfermedades. Pero siempre basados
en que el equilibrio es lo que te devuelve la salud. ¿Ok? Estábamos hablando del par biomagnético y cómo lo descubre el doctor Isaac, ¿verdad? Pero eso es un tema interesante porque el biomagnetismo, que viene a consecuencia del descubrimiento del par biomagnético, ¿verdad? Porque el par biomagnético es lo que sucede dentro de tu cuerpo cuando te enfermas, Ya. ¿no? Que se polarizan Ya. dos tejidos. ¿Y cómo el doctor Gois descubre esta situación? Exacto. Esa es una muy buena pregunta. El doctor Gois atiende o encuentra a un doctor que se llama Richard Breuermeyer. En Alemania. Es un médico que él, con una polaridad, explica una teoría de extraer la acidez del cuerpo en un órgano que está sufriendo de acidez. O sea, él colocando Te un pido imán. disculpas la pregunta, por la pregunta. Vamos, déjame recapitular lo que tú estás diciendo. Si agarramos un pedazo de carne de vaca, que está en estado de acidez, bueno, yo no sé si la acidez puede ir con una carne ya sacada del cuerpo, ¿no? Y le ponemos imanes, ¿le quitamos la acidez? Claro, la acidez puede extraerse con la cercanía de un imán. O sea, un imán que se acerca a tu cuerpo extrae la acidez. Pero cuidado, que si ponen el imán positivo en la parte positiva del cuerpo, la persona se puede enfermar y muy rápidamente. Lo tiene que hacer un terapeuta. Bueno, el caso más espectacular que has tenido. Bueno, he tenido pacientes de toda clase, desde personas que llegan ciegas o personas que llegan sin caminar y que en menos de 30 minutos ya están caminando nuevamente. ¿Te ha tocado en serio personas ciegas se han salido viendo? Sí. ¿Y qué tenían? Esta persona tenía un virus que se llama sarcoidosis combinado con un hongo que se llama Aspergillus. ¿Y cómo sabes tú cuál es el hongo que tiene y qué virus es el que tiene? Ya. Cada par biomagnético refiere a un patógeno en especial. O sea, cada virus y cada bacteria tiene un domicilio en tu cuerpo. O sea que el par a su vez es síntoma de una alianza entre virus y bacterias. Sí. Ya. Sí, siempre se asocian y ya con eso. Uh-huh. Esa asociación es la que hay que buscar. Ya. ¿Y Para cómo mi lo gusto, encuentras? para mi gusto, en ese caso, el hongo es el que provocó que no viera a esta persona. Ya. ¿Y cómo lo encuentras? El cuerpo hace una reacción cuando tú acercas un imán al tejido. Se acorta, viene un acortamiento en el hemicuerpo derecho. Sí. O sea que la distancia entre, por ejemplo, las dos piernas se acorta Sí. cuando tú acercas el imán al sitio que está alterado. Déjame comentar lo siguiente. Yo me ofrecí de voluntario en una clase, me sonreía, lo hice graciosamente, me echaron en la camilla, porque pidieron a una persona que tuviera un pie más corto que el otro. Y en mi caso, 1 centímetro menos. Me pusieron un imán, me parece que en el riñón, Sí, y otro me parece que fue en el occipital. en el parietal. En el parietal. Y fue impresionante, automáticamente los pies se quedaron uno junto al otro. Y en la sala en la que estaba, en la que habían 50 personas, habían 4 personas más que tenían el problema. Entonces, como yo estaba ahí, me quedé al lado de la camilla, porque ya había salido. Y era impresionante cómo se juntaba el pie. Ahora, cuesta creer esto, ¿no? Parece un chiste. Mucha gente debe estar dudando. Te escucho. Sí, es correcto. Las personas tienden a buscarle una lógica al tratamiento, pero esto no es cuestión de lógica, esto es física. Es físico. Entonces, es más fácil que un ingeniero o un físico Pero entienda entiende esto. que un médico, ¿verdad? Porque Claro. los médicos ven los síntomas Claro que sí. y están buscando el origen patógeno, pero se basan en el síntoma. Sí, muy bien. Vamos a una pausa y regresamos con conversando. Vamos a fraccionar las entrevistas en 2 partes. Esta es la primera. Luego viene la segunda ya con el hombre la carcajada, Ricardo Galán, que es su corporal. Gracias y Muy bien. continuamos. Gracias.